Estaba sentada en mi balcón, envuelta en una cálida manta. La mañana era gris, el sol apenas se filtraba entre las densas nubes, creando una luz tenue. Abajo, en la calle, continuaba el bullicio habitual. Los transeúntes se apresuraban con sus asuntos, los coches tocaban la bocina en medio del denso tráfico, la ciudad no conocía descanso, y todo parecía tan familiar que era fácil perder la noción del tiempo. La taza de té en mi mano ya se había enfriado, pero yo seguía mirando a lo lejos, a ese flujo interminable de gente y coches, como si estuviera en pausa. Tal vez estaba esperando algo importante, aunque aún no sabía qué exactamente. El teléfono interrumpió de repente mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Emma, mi suegra. Tras dudar un segundo, decidí contestar. Hola, Lisa, querida. ¿Cómo estás? La voz de Emma siempre era cálida, pero esta vez había un ligero tono de inquietud. Hola, ¿todo bien?, respondí intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. En las últimas semanas todo parecía un poco fuera de lugar. Muy bien, muy bien. Tengo que pedirte un favor. Mira, ¿te sería complicado acoger a Oliver por un par de semanas? Él está pasando por una situación complicada y yo, ya sabes, no tengo tiempo para nada. Su petición me tomó por sorpresa. Oliver era su hijo de su primer matrimonio, y aunque nos habíamos encontrado algunas veces en reuniones familiares, me costaba imaginar cómo encajaría en mi vida. Tenía 19 años, siempre me pareció un poco distante, como si no supiera cómo comportarse entre extraños. Incluso cuando nos veíamos, permanecía callado, evitaba las conversaciones, y sus miradas discretas pero firmes hacia mí me hacían sentir incómoda. Claro, puedo ayudar, respondí, aunque por dentro no estaba del todo convencida. Que venga, tengo una habitación libre. Emma suspiró aliviada. Gracias, Lisa, no sabes cuánto te lo agradezco. Estoy segura de que os vais a llevar bien. Él no causará problemas, no te preocupes. Está bien, respondí, aunque mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué Oliver? ¿De verdad tenía que asumir la responsabilidad de cuidar a una persona con la que apenas tenía relación? Me resultaba difícil imaginar cómo esto afectaría mi vida. No estaba preparada para esto. En la vida parece que todo se decide por casualidad, y ahora esta casualidad me había impuesto una nueva responsabilidad. Una hora después, estaba sentada en el sofá, sintiendo una ligera inquietud. Sabía que mi vida no tenía espacio para sorpresas, pero aquí estaba una. Ese momento en el que tendría que aprender a ser la dueña de mi casa, aunque hacía tiempo que me sentía más como una invitada en mi propia vida. Y entonces, cuando ya había decidido que debía calmarme y centrarme en mi trabajo, la puerta se abrió inesperadamente. Detrás de ella estaba un chico, mirando con inseguridad, con una mochila al hombro y una mirada llena de preguntas que no sabía cómo formular. Oliver. Oliver llegó a mi casa como una tormenta. Rápido, sin pedir permiso, pero sin hacer mucho ruido. Se quedó en la puerta, su mochila colgando de un hombro y su mirada inquieta pero al mismo tiempo segura. No parecía desorientado ni asustado como yo había imaginado, simplemente estaba ahí, como si ya supiera desde hace tiempo que debía estar en este lugar en ese momento. Yo estaba preparada para cualquier cosa, menos para que él fuera así. Hola, dijo levantando ligeramente las comisuras de sus labios. ¿Lisa? Asentí, dudando un instante. Su voz era grave y uniforme, y no mostraba ni miedo ni incertidumbre, solo una extraña confianza. Pasa, respondí un poco desconcertada por la rapidez con la que logró adentrarse en mi espacio. Tu habitación está allí, a la derecha. Te preparo la cena si quieres. No dijo nada, solo asintió y entró. Lo observé mientras mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Al fin y al cabo, este chico no era tan simple como había pensado. Por la noche, cuando nos sentamos a cenar, sus modales resultaron mucho más cotidianos de lo que esperaba. Con discreción, pero sin timidez, hizo algunas preguntas, como si quisiera sacar algo interesante de lo que yo decía. Fue extraño,
Parecía que Oliver simplemente no sabía cómo quedarse al margen. Me sentí un poco descolocada. Nunca había tenido este tipo de conversaciones con personas con las que no tenía confianza. Hablé mucho sobre mis aficiones, pero no estaba acostumbrada a que me escucharan con tanta atención. Con Víctor, mi pareja, hacía tiempo que no hablábamos de estas cosas, porque él siempre estaba absorbido por su trabajo, sus viajes y proyectos. Vivía en su mundo y yo había aprendido a adaptarme para no frustrarme. Estaba pensando en convertirme en diseñador, dijo Oliver dejando el tenedor. Siempre me ha gustado crear cosas con mis propias manos. En la escuela era la única materia en la que realmente me esforzaba. ¿Tú y Víctor a qué os dedicáis? Me sorprendió. Normalmente la gente hace estas preguntas con evidente interés y quiere encontrar temas en común, pero sus ojos, aunque no expresaban curiosidad de manera obvia, no dejaban de observarme. No solo escuchaba. Parecía intentar entender lo que había detrás de mis palabras, no solo memorizarlas. Sentía cómo su mirada me envolvía, cómo algo me faltaba en esta conversación para responderle con facilidad. Víctor y yo tenemos un negocio, respondí, levantando mi copa de vino. Yo dirijo la empresa. Él solía encargarse de los proyectos, pero en los últimos años pasa más tiempo viajando por trabajo. Oliver asintió, sin apartar la vista. Parecía buscar algo en mis palabras y sentí que debía continuar. No está tan mal, añadí. A veces incluso agradezco tener tiempo para mí, para hacer mis cosas. Leer, por ejemplo, o... Me interrumpió. ¿Qué lees? Su tono era tan insistente que casi me sorprendió. No es que su interés me molestara, pero algo en su pregunta, tal vez incluso en su genuina curiosidad, me hizo reflexionar. ¿Acaso no sabía de qué hablar o esta era su forma de conectar? Intenté llevar la conversación a un terreno más familiar. Me gusta la historia, le dije. Sobre todo las biografías de grandes personalidades. Cada una tiene una historia única y muchas veces son lecciones de vida reales. Inspiran mucho, ¿sabes? Oliver guardó silencio, pero sus ojos no se apartaban de mí. Fue extraño, tenía la sensación de que intentaba captar cada palabra mía. De repente me sentí un poco incómoda, pero entonces su respuesta me tomó por sorpresa. Con mi madrastra tampoco es fácil, dijo bajando la mirada hacia la mesa. Sentí cómo el aire en la habitación se volvía un poco más denso. Fue inesperado. Lo dijo como si yo debiera entender sus sentimientos, como si este tema ya estuviera resuelto en su interior. Lo sé, respondí con cautela, sintiendo cómo mi rostro se tensaba por la sorpresa. A veces hay momentos en los que nadie parece entenderte ni saber cómo apoyarte. Pero no estás solo, Oliver. Él volvió a mirarme y en su rostro apareció un leve gesto de gratitud. No sabía qué responder, así que decidí guardar silencio, dejando claro que siempre estaba dispuesta a escuchar. De repente, parecía mucho mayor de lo que realmente era, y no podía evitar pensar que no solo había venido aquí en busca de ayuda, sino también de algo más. Pasaron unas semanas y la vida con Oliver comenzó a adquirir un ritmo inesperado. Sorprendentemente nos entendimos rápidamente y su presencia trajo a mi hogar una extraña ligereza. Oliver resultó ser increíblemente ingenioso y hábil, algo que me cautivó por completo. Su amor por el diseño y su pasión por la creatividad parecían complementar mi trabajo. Yo me dedicaba a la ilustración de libros infantiles y él se involucró rápidamente en el proceso, aportando ideas frescas y criticando sin miedo mis antiguos proyectos. Era inusual y inspirador. Uno de mis proyectos actuales era un cuento sobre un mundo mágico donde los protagonistas eran niños que encontraban su lugar en el mundo. Llevaba mucho tiempo luchando con el personaje de una niña que debía ser el eje central de la historia. Algo no encajaba, los trazos de su carácter eran demasiado difusos. «Tú la ves de una manera completamente diferente», dijo Oliver una noche mientras observaba mis bocetos. «¿Cómo diferente?», pregunté dejando caer el lápiz sobre la mesa. «Es tersa, valiente. Siempre intentas que sea adorable,
pero estoy seguro de que es más como una luchadora que esconde sus debilidades tras una fachada de indiferencia. Me quedé paralizada. Tenía razón. Y, sorprendentemente, ese comentario me hizo mirar todo el proyecto desde otra perspectiva. Desde aquella noche comenzó a ayudarme con más frecuencia. Bocetos, giros en la trama, incluso los diálogos de los personajes, era como si supiera exactamente qué decir para que la historia cobrara vida. Un día se acercó a mí con una hoja de papel en la mano. Era un retrato. Mi retrato hecho a lápiz. No tenía nada de ostentoso, solo líneas suaves, ojos expresivos y una ligera sonrisa que ni siquiera recordaba cuándo había tenido por última vez. Es solo un boceto, dijo despreocupadamente mientras me extendía la hoja. Quería probar cómo se siente el lápiz sobre este papel. Lo miré, luego miré el retrato. En su dibujo vi una versión de mí que no estaba acostumbrada a ser. Esa mujer era hermosa, viva, como iluminada desde dentro. No podía apartar los ojos del dibujo, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a encenderse. Es increíble, susurré, sin ocultar mis emociones. Sonrió ligeramente, como si entendiera que había logrado el efecto deseado, pero en sus ojos capté algo más, como si ese boceto no fuera solo el resultado de su talento, sino algo más profundo. Después de esa noche, nuestras conversaciones se hicieron más largas y sinceras. Oliver me habló de su sueño de convertirse en diseñador, de cómo nunca sintió apoyo ni en la escuela ni en casa. Por mi parte, le confesé que mi trabajo en los libros infantiles era un intento de escapar de la realidad, de la rutina de mi relación con Víctor, que siempre estaba ocupado con cualquier cosa menos conmigo. Nos acercamos más. Los sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo comenzaron a aflorar. Me gustaba su atención. Me gustaba cómo notaba detalles que nadie más veía. Me miraba de una forma que Víctor no había hecho en años. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, noté cómo Oliver me miraba distraídamente desde el otro lado de la habitación. ¿En qué piensas?, le pregunté sin levantar la cabeza de mi tableta. En que eres increíblemente talentosa, respondió, sin apartar la mirada. Pero creo que no siempre lo crees. Me detuve. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nadie me lo había dicho antes de una manera tan sencilla, sin rodeos, sin insinuaciones. Me veía tal y como era, y eso me asustaba. «Tú también eres talentoso, Oliver», dije intentando aliviar la tensión. «Tienes un gran potencial». «¿Eso crees?», sonrió. «Puede ser. Pero ahora mismo lo que más me importa es lo que tú piensas de ti misma». Esas palabras se quedaron en mi mente, inquietándome. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero su voz y su mirada, llena de un interés genuino, no me dejaban tranquila. Cada día sentía más que entre nosotros estaba surgiendo algo especial, algo que no podía permitirme entender. En las últimas semanas, el trabajo en el taller se convirtió para nosotros en algo más que un simple proyecto compartido. Se transformó en un verdadero refugio. Trabajábamos codo a codo, discutiendo los detalles del proyecto, debatiendo sobre colores y composiciones, mientras el tiempo parecía detenerse. Cada noche terminaba más tarde, como si ambos temiéramos que volver a la vida cotidiana destruiría aquella frágil cercanía que habíamos construido con tanto esfuerzo. Víctor, como de costumbre, estaba de viaje por trabajo. Sus llamadas se hicieron cada vez más escasas y las conversaciones más breves. Incluso cuando estaba en casa había un muro entre nosotros que yo hacía tiempo había dejado de intentar derribar. Oliver, en cambio, llenaba cada rincón de mi vida, incluso cuando guardaba silencio. Su presencia se había vuelto indispensable. Esa noche volvimos a quedarnos hasta tarde. Trabajábamos en silencio, roto solo por el sonido de los lápices y los pasos que se escuchaban afuera. Terminé el último boceto y lo dejé a un lado, estirándome. Oliver, sentado frente a mí, observaba mis dibujos. «Realmente eres increíblemente talentosa», dijo de repente sin apartar los ojos del papel. «Gracias»,
respondí con una leve sonrisa. Significa mucho para mí. Él levantó la mirada y sentí cómo mi pulso se aceleraba. Había algo nuevo en sus ojos, algo que me dejó sin aliento. No eres feliz con él, dijo en voz baja, casi susurrando. ¿Qué? Me quedé desconcertada, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. Víctor, no eres feliz con él. Lo veo. Tal vez ya te hayas acostumbrado, pero no está bien. Se levantó lentamente y se acercó más. Te mereces algo mejor. Sus palabras rompieron una barrera invisible detrás de la cual había estado escondiendo mis emociones. Estas se desbordaron como una avalancha y no tenía dónde refugiarme. Aparté la mirada, intentando mantener al menos algunas fronteras, pero su mano tocó la mía y se quedó allí. No era solo un gesto, era un desafío. Oliver, comencé a decir, pero él me interrumpió. Dime que eres feliz con él. Solo sé honesta. No pude. Las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de responder, lo miré, sintiendo cómo todo dentro de mí se revolvía. Estaba tan cerca que podía escuchar el ritmo acelerado de su respiración. El tiempo parecía haberse detenido. Esto no está bien, susurré, pero ni yo misma creía en mis palabras. ¿Y qué está bien entonces? ¿Fingir toda la vida? Su voz era suave, pero estaba cargada de fuerza. Se inclinó hacia mí y en el siguiente momento sus labios rozaron los míos. Fue un beso tierno, cuidadoso, pero detrás de ese simple gesto había un torbellino de emociones. Quise apartarlo, decirle que todo esto era un error, pero mis manos lo rodearon. El momento se extendió hasta parecer eterno. Nos besamos, al principio con timidez, luego con mayor confianza. Todas las barreras se derrumbaron como un castillo de naipes. Ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Despertamos con los primeros rayos de sol colándose entre las cortinas. Su mano descansaba sobre mi cintura, y yo miraba el techo, sintiendo cómo la realidad empezaba a regresar. No era solo intimidad, era algo que me había transformado. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi silencio. Sí, respondí, aunque mi mente estaba llena de 1000 pensamientos. Esa noche no había sido un simple error. Fue algo que temía, pero que al mismo tiempo anhelaba profundamente. Sabía que ahora nada volvería a ser como antes. Víctor regresó inesperadamente temprano. Sus viajes de negocios usualmente duraban semanas, pero esta vez estaba en el pasillo al tercer día. Su maleta cayó al suelo con un golpe sordo y la mirada con la que recorrió el apartamento era pesada, tensa. Intenté sonreír, pero ya sentía en el pecho una inquietud como si se acercara una tormenta. «Has vuelto temprano», murmuré mientras tomaba su abrigo. «Sí, los asuntos en Polonia se resolvieron más rápido de lo esperado», respondió con sequedad. Oliver estaba sentado en un rincón de la sala con un cuaderno en las piernas. Al escuchar la voz de Víctor, se levantó rápidamente, murmuró algo parecido a un saludo y se retiró a su habitación. Ese movimiento le pareció extraño a Víctor. Vi cómo entrecerró los ojos por un momento, como si hubiera percibido algo que yo intentaba ocultar. La sensación de inquietud no me abandonó en toda la noche. Víctor estaba inusualmente callado. Durante la cena apenas respondió a mis preguntas y luego se encerró en su despacho, como si evitara hablar. Traté de convencerme de que era solo cansancio, pero algo dentro de mí se encogía de miedo. Más tarde, cuando ya estaba en la cama, regresó de repente al dormitorio con mi portátil en las manos. Su rostro estaba inmóvil, como una máscara de piedra, pero en sus ojos había una tormenta. «¿Qué es esto?». Su voz era baja, pero esa calma contenía más amenaza que un grito. Me incorporé en la cama sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba nuestro chat con Oliver. Sentí que el alma se me caía a los pies. En ese chat estaba todo. Nuestras conversaciones, el coqueteo, las fotos que le había enviado sin pensar en las consecuencias. «Víctor, yo...», comencé, pero él me interrumpió. «¿Le enviaste esto a mi hijastro?». Su voz era helada.
Dime que es un error, que esto es una broma. No pude decir nada. Mis labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. No sabía cómo explicarle que ni siquiera yo entendía del todo cómo había llegado tan lejos. Todo empezó con un coqueteo pequeño, casi inocente, que se convirtió en algo más grande. La mirada de Víctor, llena de dolor y desprecio, fue como un golpe. Pensé que eras mejor que esto, dijo finalmente, apartando la mirada. Pensé que éramos mejores que esto. Se levantó, arrojó el portátil sobre la cama y salió. Un minuto después, escuché el portazo de la puerta del despacho. Me quedé sentada, inmóvil, como una estatua. Sus palabras resonaban en mi cabeza, rebotando en mi pecho. Oliver se fue esa misma noche. Sus cosas fueron empacadas a toda prisa y su rostro estaba pálido, vacío. Evitó mirarme a los ojos, solo murmuró en voz baja: Lo siento, no quería que las cosas terminaran así. Sus palabras me dejaron con una sensación de pérdida inexplicable. Cuando la puerta se cerró detrás de él, supe que no lo volvería a ver. No era solo el fin de un romance, era el final de una parte de mi vida en la que me permití sentir. Víctor se fue 2 días después. Su partida careció de gritos, enfrentamientos o escenas dramáticas. Recogió sus cosas con una determinación fría, sin mirarme ni una sola vez. En el último momento, ya en la puerta, se detuvo. No sé qué hubo entre ustedes, pero no puedo perdonarlo. Y, siendo honesto, no estoy seguro de que quiera entenderlo. Sus palabras fueron como el último clavo en el ataúd. Salió, dejándome de pie en un apartamento vacío, donde ahora solo quedaba el silencio. Me quedé sola. Todos esos sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo, el amor, la culpa, el miedo, se desbordaron de golpe. Miré el apartamento vacío, entendiendo que no era solo el fin de una relación, era el fin de una parte de mí misma, la parte que yo misma había destruido. Cuando la puerta se cerró tras Víctor, estuve mucho tiempo de pie en el pasillo, como si intentara comprender que todo eso realmente había sucedido. La soledad me envolvió con una ola fría, dejando una sensación de vacío interminable. La casa, que antes parecía acogedora, ahora se sentía ajena. Cada detalle me recordaba al pasado, a nuestras cenas juntos, a Víctor, a esos días cuando todo aún era simple. Al día siguiente me desperté tarde. El silencio ensordecedor del apartamento me golpeó. Incluso los sonidos de la ciudad, fuera de la ventana, ahora parecían amortiguados. Intenté hacer las cosas habituales, preparar el desayuno, abrir la computadora, empezar a dibujar, pero ninguna de estas actividades me brindó el más mínimo consuelo. Todo parecía carecer de sentido. Una semana después de la partida de Víctor, recibí un mensaje de Oliver. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono y mi corazón se detuvo. Luego latió con más fuerza. El mensaje contenía solo unas pocas líneas. Perdona por todo, no quería causarte dolor. Gracias por inspirarme a buscar mi propio camino. Me he mudado a otra ciudad, me he inscrito en una escuela de arte. Espero que algún día podamos hablar de nuevo. Cuídate. Lo leí 10 veces. Sus palabras eran simples, pero en ellas se sentía sinceridad. Y sin embargo no me trajeron consuelo, sino una nueva ola de dolor. Oliver se había ido, de la ciudad, de mi vida. Había encontrado un nuevo camino, pero yo seguía en el mismo lugar, atrapada en mis propios errores. Cada día comenzó a parecerse al anterior. Me levantaba por la mañana, intentaba dibujar, pero la inspiración se había ido. Mi creatividad siempre había sido un reflejo de mi vida interna, pero ahora solo había vacío. Revisaba mis antiguos trabajos, recordando cómo Oliver me inspiraba a crear nuevas ideas. Su voz, su energía seguían resonando en mi cabeza. Un día reuní valor y llamé a Víctor. No sabía por qué. Tal vez esperaba perdón, tal vez una oportunidad para aliviar un poco el dolor que nos causamos mutuamente. Contestó después de varios tonos, y su voz sonaba fría y distante. Hola, empecé, sin saber qué decir a continuación. Hola, respondió brevemente.
El silencio duró varios segundos largos. Finalmente dijo: «He presentado los papeles para el divorcio. Creo que será lo mejor para ambos». Sus palabras sonaron tranquilas, sin reproches. Pero precisamente esa calma me hirió más que cualquier grito. Intenté decir algo, disculparme, explicar, pero me interrumpió. «No hace falta. No quiero volver a hablar de esto. Adiós». Y colgó. Después de esa conversación, me sentí aún más abrumada. Cada rincón del apartamento me recordaba a Víctor. Oliver era parte de ese recuerdo, y su ausencia lo intensificaba todo. Me sentía desgarrada, como si hubiera perdido no solo a ellos, sino también a mí misma. Una noche, mientras hojeaba viejas fotos, me encontré con una imagen del taller. Fue hace unas semanas, Oliver sentado en la mesa, apoyado en su brazo, mientras yo le mostraba una de mis obras. En su rostro estaba esa sonrisa atrevida que al mismo tiempo me irritaba y me atraía. En ese momento pensé que era solo un momento casual, pero ahora se había convertido en el símbolo de toda una historia que terminó de forma tan abrupta y rápida. Pasaron unas semanas más. Comencé a regresar lentamente a la vida. El vacío seguía persiguiéndome, pero entendí que debía encontrar una forma de seguir adelante. Me inscribí en un curso de ilustración digital, no para trabajar, sino solo para probar algo nuevo. Las clases me ayudaban a desconectarme, aunque fuera por poco tiempo. Una tarde, revisando mi correo, recibí un mensaje de Oliver. En él compartió sus primeros logros en la escuela de arte, adjuntando una foto de uno de sus cuadros, un paisaje lleno de colores vibrantes y luz. Abajo decía: «Gracias por todo. Esta obra es un recordatorio de ti. Espero que algún día puedas perdonarte como yo ya te he perdonado». Estuve mirando la pintura durante largo rato, tratando de entender lo que sentía. Era una mezcla de amargura y gratitud. Él se había ido, pero me dejó algo valioso: la oportunidad de comenzar de nuevo, de encontrarme a mí misma, a pesar de todo. Ahora, por las noches, salía cada vez más a caminar, respirando el aire fresco de la ciudad. Aún vivía en el mismo apartamento, pero este comenzó a cambiar. Moví los muebles, quité las viejas fotos y agregué más luz. Era mi espacio, y decidí llenarlo con algo nuevo. Las noches se convirtieron en mi tiempo. Mientras la ciudad fuera se sumía en el silencio, encendía la lámpara en mi escritorio y abría el cuaderno. Mis dedos trazaban lentamente las primeras líneas, las palabras fluían como si el dolor mismo encontrara su salida a través de la tinta. Escribía sobre lo que sentía, sobre el vacío, sobre las pérdidas, sobre cómo el amor puede crear y destruir al mismo tiempo. Al principio esto me parecía inútil. Las páginas se llenaban con palabras que no quería mostrar a nadie, pero con cada nuevo párrafo sentía cómo la carga en mi corazón se aligeraba. La historia que se desplegaba en el papel no era solo mía, sino algo más grande, universal. Se convirtió en una manera de liberarme del pasado. Víctor siguió llamando. Su voz seguía siendo contenida, pero ya no sonaba con esa frialdad distante. «¿Cómo estás?», preguntó una noche. «Mejor», respondí con sinceridad. «Qué bien. Me alegra que hayas encontrado algo que te ayude». No sabía qué decir. Nuestras conversaciones se habían vuelto extrañas, sin reproches, pero sin cercanía. Parecía que ambos tratábamos de entender que éramos el uno para el otro. Después de una de esas llamadas decidí reunirme con él. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa. Víctor lucía cansado, pero aún mantenía esa confianza que siempre me había atraído. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa. Víctor lucía cansado, pero aún mantenía esa confianza que siempre me había atraído. «¿Sigues escribiendo?», preguntó sirviendo té en las tazas. Asentí. «¿Quieres mostrarme algo?». Me sorprendió, pero asentí nuevamente. Al día siguiente le entregué el cuaderno lleno de los primeros capítulos. Me lo devolvió una semana después. «Está bien», dijo brevemente, pero vi que lo que escribí le había tocado. «Es la verdad».
Sus palabras eran simples, pero sonaba a algo importante. Tal vez esto era el comienzo del perdón. Oliver no apareció. Su última carta seguía guardada en mi correo y la pintura que dejó ocupaba su lugar en la pared del salón. Era una escena al amanecer. Suaves rayos dorados del sol iluminaban un sendero forestal que se extendía hacia la distancia. La pintura me recordaba que en cada historia hay espacio para un nuevo comienzo. Un día tomé la pintura entre mis manos y me quedé mirando las pinceladas durante largo rato, sintiendo cómo el calor subía dentro de mí. Oliver tal vez no lo sabía, pero su regalo se había convertido en algo más que una obra de arte. Era un recordatorio de que era capaz de inspirar, incluso cuando no me daba cuenta. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar nuevas formas. Ya no buscaba a Víctor en cada rincón del apartamento ni me sorprendía pensando en Oliver. En lugar de eso, miraba hacia adelante. La escritura dejó de ser solo un pasatiempo y se convirtió en parte de mí. Un día, después de mucho trabajar en un nuevo capítulo, decidí enviar mi cuento a una editorial. Fue una decisión impulsiva, pero supe que quería que mi historia encontrara a su lector. Un mes después recibí una respuesta. Estaban interesados. Una noche, al regresar a casa después de un paseo, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí había cambiado. El peso desapareció y en su lugar surgió algo diferente: ligereza, libertad. El futuro seguía siendo incierto. No sabía qué me esperaba, si Víctor regresaría a mi vida o si tendría que construir algo nuevo con alguien más. Pero ya no tenía miedo. Sabía una cosa: me había encontrado a mí misma nuevamente, y eso significaba que todo lo demás se resolvería. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos primero.